Hola a todos, estamos con el profesor Oscar Germán Duarte Velasco, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de Planta, y pues vamos a discutir pues su experiencia en el campo de ingeniería eléctrica. Entonces, bienvenido profesor, gracias por la invitación, por recibir la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, entonces, profe, empecemos con básicamente pues si puede introducirse para la gente que lo está viendo. A ver, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional, soy bogotano, bogotanísimo. Ujú. Eh, He trabajado con la universidad durante muchísimos años de mi vida. En la universidad hice también una maestría sobre automatización industrial y también hice en una universidad española un doctorado sobre informática. Ahí en la universidad también he tenido bajo mi responsabilidad algunos cargos académicos administrativos, digamos, director de posgrados, director de innovación académica, vicerrector académico. Entonces eso me ha permitido conocer un poquito el panorama de la universidad más allá del salón de clase. Mm. Profe, y por respecto pues a sus de pronto posgrados y ¿qué me puede contar un poco de eso? Un poquito. A ver, como le decía, yo hice una maestría en automatización industrial en la universidad. Eso fue muy interesante porque yo entré con la primera cohorte, entonces pude ver cómo la universidad iba como descifrando qué diablos era lo que había decidido ofrecer como automatización industrial y con profes que eran pues, cercanos a mí. Entonces fue muy interesante ver ese inicio de un programa curricular. Em, la temática que trabajé allí me llevó como a ampliar, digamos, hacia la informática mis intereses y por eso decidí buscar un doctorado en esa área, específicamente en los temas de control difuso. En ese entonces era lo que había decidido trabajar. Ujú, Y eso me llevó con el apoyo de Colciencias, en ese entonces, lo que hoy es el ministerio, a hacer un doctorado en España. ujú. Ok, ¿y cómo fue esa experiencia en España? Ah, muy chévere porque uno sale con una intriga muy grande, sin conocer exactamente hacia dónde es que va a ir uno, em, si el nivel académico que uno tiene va a ser el adecuado o no. Hay muchas incertidumbres. Pero definitivamente me pasó lo que le pasa a la mayoría de compañeros, digamos, que hacen ese salto, de gente que estudiaba en la universidad, que se da cuenta que el nivel de formación nuestro es muy bueno, Ujú. muy bueno. Eh, y eso, cuando uno cae en cuenta de eso, es con mucha tranquilidad que puede asumir ese reto académico. Eso le quita muchísima presión al desarrollo, digamos, profesional, el desarrollo académico. Ujú. Y el ambiente que encontré en la Universidad de Granada fue particularmente acogedor, amable. Eh, el ambiente cultural era pues muy semejante al que yo había vivido. Entonces fue supremamente interesante, fue muy interesante, muy enriquecedor, no solo desde el punto de vista académico, sino más importante tal vez desde el punto de vista humano. Poder conocer otras personas, conocer otros enfoques, foguearse un poquito, eso es clave. Sí. ¿Cómo fue su primer contacto con la ingeniería eléctrica, profe? Por qué decidió estudiar ingeniería eléctrica? Bueno, realmente cuando yo estaba en ese punto de la vida donde uno tiene que pensar, bueno, ¿y ahora qué? Después del colegio y todo esto, yo quería apuntarle más a lo que hoy llamaríamos ingeniería electrónica. Ese era como Sí. mi plan. Yo me acuerdo que lo que yo soñaba en el colegio, yo decía, yo quiero hacer un computador, yo quiero construir un computador. Eso era lo que yo me imaginaba. Ujú. Las opciones de ingeniería electrónica, de estudiar ingeniería electrónica en Bogotá, sencillamente estaban fuera del alcance económico de mi familia, y buscando por aquí y por allá. Ujú. Entonces vi la carrera de ingeniería eléctrica
en la Universidad Nacional y le apunté a esa carrera. Y me acuerdo la primera pregunta que le hice al profe de introducción a la ingeniería eléctrica. Ujú. Cuando salimos de clase, yo lo busqué y dije, profe, dígame si yo voy a aprender electrónica en esta carrera. Me dijo, sí, claro, se va a aprender muchísimo. En ese entonces en la universidad no existía la carrera de ingeniería electrónica, pero Ujú. se trabajaba la electrónica. Entonces, tal vez mi primer contacto con la ingeniería eléctrica fue ese deseo, más bien, y sobre el imaginario de qué eran los computadores y qué era la electrónica. De hecho, yo fui tomando las materias que pude hacia, de las materias selectivas, me refiero, hacia el lado de electrónica. Y sucedió que cuando finalmente fui a estudiar a España, una de las cosas que hice fue validar mi título. Entonces, claro, llega uno con su título colombiano de ingeniero electricista y Ujú. busca cómo validarlo allá como pues ingeniero electricista y se encuentra con que ese título no existe. Allá la forma en que manejan los títulos de la ingeniería es otra historia. Sí. Entonces me puse a ver cómo hacerlo, hice los trámites eh, y a la hora de hacer los trámites me contestaron diciendo no, no se lo homologamos por lo que usted quiere, se lo homologamos como ingeniero en electrónica y automática industrial. Entonces, pues al final esas asignaturas que yo tomé como electivas perfilaron hacia el lado de la electrónica tanto que desde una mirada distinta dijeron, no, usted lo que sabe es electrónica. Ok, o sea, básicamente le homologaron de electricista a electrónica. Es que no existe allá el título como tal, ingeniero electricista. Hay una Oh, cosa que llaman, por ejemplo, ingeniero industrial y dentro de la ingeniería industrial una línea que trabaja los temas de electricidad. Pero ese ingeniero industrial no es equivalente al ingeniero industrial nuestro colombiano que tiene, digamos, mucho que ver con optimización de procesos y optimización de procesos industriales. Ahí es otra cosa. ujú. Allá dentro de ese nombre de ingeniería industrial uno podría meter lo que aquí llamamos, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, tal vez algo de ingeniería química, pero no tanto. Eh, pero dadas las asignaturas que ellos vieron dentro de mi plan de estudios, dijeron, no, esto se parece más a este otro tipo de ingeniería que tenemos acá, que se llama ingeniería en electrónica y automática industrial. Sí, yo he visto que por Entonces, allá es como más especializado los títulos. Sí. no, no, bueno, estoy hablando sobre lo que conocí hace mucho rato, no le he seguido la pista cómo han manejado los títulos, pero no, al contrario. Aquí tenemos una excesiva variedad de títulos, Ujú. una jungla Sí, de títulos. ok. Y profe, pues, ¿cuál fue su primera anécdota pues con respecto a este primer pues salto a la Universidad Nacional? Anécdota Ujú. de entrar a la universidad. Ujú. Sí, sí, señor. O Ah, dentro también puede ser. mm, me puso a pensar, Ujú. porque a uno le pasaron muchas cosas. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que de las primeras cosas que me llamaron la atención de cuando empecé a enterarme, inclusive antes de matricularme, qué había dentro de la universidad y qué era dentro de la universidad, dije, uy, yo quiero esto. Eso fue por el área de deporte. Ujú. En mi familia siempre nos ha llamado la atención el patinaje. Mi papá fue campeón nacional de esa cosa. Y en ese entonces, uno recibía una cartilla con mucha información de la universidad y claro, entonces yo me fui a ver la parte de deporte y en patinaje había un instructor que no era cualquier instructor, era un campeón nacional, un personaje que en su momento tuvo 3 récords nacionales al tiempo, ¿verdad? Jaime Pinzón. Le digo, uy, Uh, yo quiero entrar a la universidad para eso, para ir a conocer a Jaime Pinzón. Y resultó ser, yo no lo sabía en ese momento, pero resultó ser que Jaime era estudiante de ingeniería eléctrica. Jaime era estudiante en ese entonces ya como de noveno semestre. sí. Entonces, pues imagínese, yo en primer semestre, que no conoce uno mayor cosa de la universidad, como después de 2 meses de haber tanteado el terreno, decidí ir allá al- a la oficina donde estaba
el tema de patinaje a conocer. Y no, mire, yo quiero. Bueno, pero a ver, entonces le contaba que así lo conocí, porque digamos, de las cosas que me llamaron la atención fue eso, ir a ver qué había de patinaje. Jaime me presentó profesores de ingeniería eléctrica que también practicaban patinaje. Me llevó a conocer el laboratorio de alta tensión, donde él hacía su proyecto de grado. Entonces, pues un poco mi entrada al mundo de ingeniería eléctrica dentro de la universidad fue por fuera del salón de clase. Fue más allá en el salón de patinaje de la universidad. Ujú, Y siempre me ha parecido que esos espacios, digamos, complementarios de la universidad son las que lo enriquecen tanto la experiencia de vida, de estar en la universidad. La música, el teatro, el deporte, esas cosas, las fiestas, por supuesto, lo enriquecen a uno muchísimo. ujú. Ok, vale. Em, ¿Cuáles son sus expectativas al entrar a la carrera y cómo cambiaron en el tiempo? Mire, como le decía yo, la verdad lo que me imaginaba cuando entraba a la carrera, cuando entraba a la carrera y cuando la escogí era construir un computador. Yo quería eso. Yo realmente no tenía ni tan claro ni en qué iba a trabajar, ni qué iba a hacer, no, yo sabía que eso me parecía como interesante. De hecho, mucho tiempo después, ya siendo profesor y preocupándome por los temas de la carrera, conocí muchos estudios en donde intentaban como detectar qué es lo que le llama la atención a una persona a la hora de escoger una carrera como la ingeniería. Ujú, Preguntas que se hacen las universidades del mundo para intentar promover sus carreras, ¿no? Bueno, ¿y qué les decimos a los muchachos que están a punto de escoger carrera que esto vale la pena? Y se ha encontrado como que los mensajes eh, favoritos tienen un sesgo de género importante. Es decir, hay cosas que les llaman la atención a los chicos y cosas que le llaman la atención a las chicas que son distintas. Y a nosotros, lo que dicen esos estudios es que nos interesa hacer cacharros, hacer cosas, ¿verdad? Y ver que esa cosa funcione. ujú, Mientras que el mensaje que más les llama la atención a las chicas es, esto sirve para las personas, esto sirve para resolver problemas de las personas. Entonces, en mi caso, casó perfectamente esa descripción. Yo lo que quería era hacer un aparato que funcionara. Eso me parecía interesante. Y con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que lo importante es la otra perspectiva. Dice, bueno, ¿para qué hace uno esto? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre las personas esto que hacemos nosotros, que es manipular y controlar una forma de energía? Entonces, así ha sido como con el paso de los tiempos, la caída del pelo, la salida de las canas, ujú. eh, como esa evolución de la aproximación a la carrera y ese conocimiento, y el conocimiento, ¿para qué lo estoy utilizando? ¿Para qué puede llegar a servirle? ¿Y qué quiero que cambie en este mundo gracias al conocimiento que tengo? Y bueno, fue frustrante no construir el computador, me imagino. ¿Quién dijo que no lo construí? Ah, sí, sí lo construyó. Oh, claro. Ah, Mi proyecto de grado fue un controlador programable de movimiento. ¿Mm? Entonces, en últimas, lo que yo hice en ese momento fue tomar la tarjeta madre eso mm, fuera un 286. Cogí esa tarjeta madre, la estudié a profundidad. Es decir, mi director de proyecto, que fue el profe Ricardo, me pasó un librito. Ese librito era ni más ni menos la descripción de la placa. Dijo, estudiela. Y entonces todos los detalles, todos los integrados, toda la forma de programa lo estudié a profundidad. Le quité la memoria, puse mi programa allí, lo complementé con unas tarjetas electrónicas que desarrollé para controlar motores de paso. Lo hice, ujú. Vea, ¿sí? pues, me imagino Después que de un eso, mini computador, diría. ¿Cómo? no, que va, cuál mini, eso era grandísimo. Pues Ok. pues la tarjeta madre era de este tamaño y sobre eso le clavábamos otras tarjetas. Ush, pero, Pero ok. después de eso,
el primer trabajo que tuve como profesional ya fue diseñar y construir una tarjeta de desarrollo sobre microcontroladores. Ve, pues, Entonces, claro. claro que yo hice mi computadorcito. Pero eso fue en el pregrado, ¿sí? Sí, 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 sí. Y ya Eh, o sea, ese fue mi proyecto de grado fue el controlador de movimiento. Y el primer trabajo ya como profesional, la tarjeta de desarrollo para un microcontrolador. En ese entonces era el 8031. qué interesante. Mm. Yo no sabía que en una carrera como electricidad, pues, manejaban temas, pues, así. O sea, pues, en mi caso no manejamos como esos controladores y me imagino que porque cambiaron las asignaturas. No, De- depende del tipo de electivas que ustedes cojan, como le cuento. Es que también se ha claro. diversificado más. Pero en ese entonces, el conocimiento de ingeniería eléctrica y electrónica estaba fusionado completamente. Entonces uno podía tomar sobre la línea electrónica muchas cosas. Por ejemplo, pues esto era por el área de microprocesadores. Y Mm. por el lado de microprocesadores, pues desarrollábamos esas aplicaciones pues, de electrónica digital. Permítame un segundo, profe. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos más retables y memorables en su trabajo? No, sin duda lo que nos pasó en pandemia. Cuando estábamos digamos, en 2019, yo estaba al frente de la dirección académica, la dirección de innovación académica, la DINIA, una dependencia que realmente no conocía mucho la misma universidad. Y yo me había dado a la tarea como de darla a conocer un poco dentro de las distintas sedes. Eh, y en medio de eso llegó la cuarentena del COVID. Entonces, una de las misiones que yo tuve fue ayudarle a los profesores a afrontar eso y luego también a los estudiantes. Ujú. Ese fue un reto formidable de actualización tecnológica, de cambio de equipos, pero sobre todo de pensar en lo que estaban viviendo las personas, de lo que estábamos pues todos Claro. viviendo en Nueva Ciudad, bueno, y cómo se le puede ayudar a afrontar esta situación. Ese sin duda fue el reto más grande. O sea, estuviste en el prototipo ese que hicieron ¿cómo se le llama esto? Eso me olvidó el nombre, para las personas. Si no estoy mal, hizo como un prototipo para la oxigenación de pulmones. No, 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 no. No, yo no me fui por el lado de diseño de equipos. Sí. Yo me fui por el lado de, bueno, cómo podemos afrontar el reto de aprender ahora en estas condiciones de cuarentena. ¿Sí? Mm, Lo que nosotros habíamos imaginado antes de eso era un programa de innovación pedagógica ah, enfocado en los profesores. Entonces teníamos un programa en el que habíamos invitado a la comunidad a que formulara sus iniciativas de innovación y con las personas que habían manifestado interés organizamos unos equipos de trabajo bonitos para desarrollar cambios en los cursos. Todo eso se fue al demonio cuando llegamos a cuarentena. ah, Y dice, bueno, ¿y esto qué te habíamos pensado? Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos para mejorar el aprendizaje? Entonces, por una parte, fue necesario, digamos que una actualización tecnológica, ver qué podíamos hacer con el Moodle, con el Big Blue Button, con Cloud Labs, con una cantidad de cosas para que lo utilizaran las personas, mientras que cómo trabajar en equipo con otros frentes de trabajo de la universidad, gente que estaba haciendo lo mismo en la Facultad de Ingeniería, otros en la Facultad de Ciencias, otros en la sede de Manizales, cómo coordinar todo eso y cómo aprovechar el conocimiento que teníamos sobre temas de innovación para poder aplicarlo ahí en ese problema novedosísimo para todo el mundo, que era moverse en cuarentena. Entonces, efectivamente, aplicamos lo que conocíamos de innovación y nos dimos cuenta que no teníamos la respuesta, que la respuesta había que construirla con quienes estaban sufriendo el problema, viviendo el problema, y le dimos ¡bum!, todo un giro al programa e invitamos en ese entonces ya no solo a los profesores, sino estudiantes, administrativos, a profesores también, a formular iniciativas. Y salieron cosas muy bonitas, muy bonitas. Por ejemplo, me acuerdo, así como para comentar alguna,
una iniciativa que nació de una persona que era la responsable de uno de los laboratorios en la sede Palmira. Entonces él se preguntó, dice, ¿cómo hacemos ahora para que los estudiantes que venían a este laboratorio sigan aprendiendo si ya no vienen? ¿Sí? Y alrededor de esa pregunta, mucha gente trabajó para ayudar a tener, digamos, alguna experiencia de aprendizaje distinta. Ujú. Hubo, también me acuerdo, otro grupo de estudiantes que dijeron, no, 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 aquí el problema no es aprendizaje, sino supervivencia, más o menos, ¿verdad? Entonces armaron un noticiero y con el noticiero lograron vincular personas de estudiantes fundamentalmente de distintos perfiles, de distintas facultades, para contar y expresar lo que estaban viviendo. Un poco también sacar a flote las dificultades, las frustraciones, la forma en que los afrontaban. Eso, y así fueron, yo no me acuerdo, unas 30, 40 iniciativas. eh, y a mí me tocaba un poco como brindar las condiciones para que esas iniciativas pudieran florecer, tuvieran la forma de hacer lo que querían hacer. Ujú. Paralelo a eso, entonces, montar un esquema de formación para los profesores, eso fue una cosa contrarreloj impresionante que logramos sacar con el apoyo también de muchas de las... Estudiantes. or- no, no, no tanto ahí, ese no. Ese No. fue más con, por ejemplo, la dirección académica de la sede de Bogotá, con el trabajo, me acuerdo, de la dirección de pregrados, con la sede de Manizales, la sede de Medellín, que tenían todos iniciativas. Y yo, bueno, organicémonos. Y organicemos la vaina más difícil en la universidad. Organicémonos y vamos a montar un curso virtual para profesores. Ujú. Tenemos que montarlo contrarreloj antes de que comience el siguiente semestre con ideas, iniciativas y lo que sabemos de cómo podríamos afrontar ahora desde el computador ese reto del aprendizaje de los estudiantes. Ujú. Ese curso fue muy chévere, muy chévere. Yo quedé muy contento del resultado. Todavía está, me imagino. Eh, Ojalá estuviera. Creo que digamos que administraciones siguientes lo desmontaron Ok. de la plataforma donde lo teníamos. Y con respecto Desafortunados. pues a trabajos en empresas o algo así, o sea, ya como ingeniero. Todo esto es como ingeniero. Sí, sí, Los sí. ingenieros tenemos una perspectiva amplísima en nuestro espectro profesional. Pues todo esto que le he contado es como ingeniero. Ujú. El que no se diseñe un cacharrito no significa que no sea como ingeniero. Sí. Pero mi trayectoria profesional ha estado sobre todo al interior de la universidad. Yo Ah, trabajé antes de esto como año y medio en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Era el responsable allí del equipo técnico de ese centro. Pero digamos que los retos eran retos más bien junior, por llamarlo de alguna manera. Tal vez ok. uno muy bonito en ese entonces fue el siguiente. El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada era en ese entonces, por lo menos, una institución hermana del Centro de Convenciones de Cartagena. Yo no sé si eso sigue siendo así, pero ambos dependían de la misma organización, ProExport, que eso evolucionó y creo que cambió de naturaleza también y hoy es como ProColombia. Y resulta que en ese auditorio tenían un problema técnico grande con el sistema de iluminación. El sistema de iluminación era un sistema analógico que controlaba unos dimmers, unos atenuadores de todas las luces desde una consola. Los dimmers tenían ya cierta edad, las tarjetas estaban fallando y ya no tenían cómo reemplazar esas tarjetas y el proveedor no brindaba ese soporte. Allá en Cartagena no sabían cómo resolver eso. Le mandaron el problema aquí a Bogotá y yo diseñé unas tarjetas electrónicas análogas para reemplazar esas de Cartagena. Casi que a ciegas, porque nosotros no teníamos aquí esos dimmers.
Entonces ellos me mandaron uno, medio lo probamos, hicimos, y listo. Ok, vamos entonces ahora a Cartagena a instalar ya no un prototipo, sino a reemplazar 30 tarjetas de esas. Ujú, Y con la presión de que yo llegaba y a la semana siguiente se hacía el reinado de belleza en el centro de convenciones y eso tenía que estar al pelo ujú. y sin haber hecho pruebas en terreno. Y esa fue un poquito como a presión. Ve, qué interesante, profe. ¿Y su área de especialización básicamente es en datos? Ahorita está trabajando mucho en datos. Sí, lo que pasa es que, digamos que como trabajo en distintas cosas simultáneamente, pero en los últimos tal vez 5 o 6 años he decidido mirar como con más precisión qué se puede hacer con toda la información que vive en el sector de la energía, sobre Ujú, todo de la energía eléctrica. Hay un mundo de información. La ciencia de datos ha evolucionado muchísimo también. Entonces, bueno, ¿cómo vincular esos dos mundos? Porque la razón, digamos, por que decidí entrar ahí es que me di cuenta que los especialistas en el manejo de datos no necesariamente conocían algunas peculiaridades de la energía eléctrica y hacía que todo ese conocimiento especializado no se pudiera explotar completamente. Dice, y si usted hubiera sabido este dato, podría haber hecho ujú. esto también. Y por otra parte, los especialistas en el área de energía eléctrica no necesariamente sabían de todo el potencial de la ciencia de datos para intentar resolver los problemas que hay. Una vez, digamos que entré pensando en que hay que construir aquí un puente entre estos dos mundos. Me encontré pues con que sí, claro, hay que construir ese puente, que hay una carencia de personas que puedan hacerlo. Es una necesidad gigantesca a nivel mundial. El perfil de alguien que domine los dos lenguajes, los dos mundos, es relativamente escaso y estamos inundándonos desde hace mucho tiempo en datos y en información en el sector eléctrico que están ahí y no se están aprovechando, Ujú, principalmente porque no hay quien lo haga. claro, Y entonces hacia allá va como mi interés. ok. Han dicho que la ciencia de datos es como el nuevo oro de ahoritica. ¿Usted qué piensa? Sí, hay muchísima información, pero hay que, digamos que entrar con humildad, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Em, En el mundo de la ingeniería eléctrica, de todas maneras, se ha utilizado la información hace mucho tiempo. Hay una cantidad de modelos muy precisos en el manejo, por ejemplo, de sistemas de potencia. Y Ujú, entonces muchas veces uno encuentra una aproximación al problema diciendo, yo tengo la llave para todo, yo tengo la solución para todo porque yo sé entrenar redes neuronales. sí. No, 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 no. Hay que ir con un poquito más de humildad. Porque además, digamos que el problema no son los datos, sino que pueden ayudar a resolver esos datos. Y hay qué problemas se pueden ayudar a resolver. Y esos problemas muchos se han abordado también desde tiempo atrás. Entonces, sí es muy importante aprender a manejarlos, pero como le digo, hay que entrar con humildad. Es un área de conocimiento muy bonita. A mí me parece espectacular em, porque siempre me han encantado las matemáticas, Ujú. fundamentalmente. Y ahí se puede, digamos que, desarrollar muchísimo. Interesante, profe. Yo hice el curso suyo que está en Coursera. Sí, muy Ah, interesante ese curso, la verdad. Y de hecho hice uno de Google, con una certificación profesional de eso. Y me pareció también ¿sobre, interesante. sobre qué el de Google? Es un certificado profesional de datos, si no estoy mal, también. Mm, Hay uno chévere. avanzado y hay uno básico. Yo hice el Ujú. básico, pero no sé si pronto tenga tiempo para hacer el avanzado. Que me imagino que ¿Seguro? eso más probabilístico y eso. Tiempo, Interesante. seguro que hay. Entonces, profe, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de ahorita que están estudiando la carrera de ingeniería? Mm, Pues
realmente lo que yo creo es que en estas carreras nuestras de ingeniería hay que hacer lo posible por tener unas muy sólidas bases. Entre mejor domine uno las matemáticas, el software, la física, por decir algunas cosas, tiene mayor capacidad de mirar el espectro completo. ¿Sí? Eso no importa que ya hayan aprobado los cálculos, mirar hacia atrás otra vez a ver qué fue lo que se aprendió, siempre es útil Ujú, y le da a uno nuevas formas de entender lo que está haciendo. ujú, Ese rigor sobre el conocimiento básico a mí me parece muy importante, sobre todo en un escenario internacional en donde justamente el conocimiento pareciera perder valor cada vez más. Y como que bastara tan solo un brochazo, una pintura de pseudoconocimiento para lograr. No, 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 no. Todo lo contrario. No se dejen llevar por falsos espejismos. Hay que tener un sólido conocimiento para poder desarrollarse profesionalmente. Ese sólido conocimiento lo saca uno también de, digamos que la visión limitada de los aparatos de la ingeniería, lo lleva a preguntarse también, bueno, aspectos de economía, aspectos de la sociedad, aspectos del medio ambiente. Dice, sí, impacto ambiental. ¿Qué es el medio ambiente? ujú. ¿Cómo son los impactos ambientales? Esto que usted está decidiendo desde la ingeniería, ¿qué implicaciones tiene allá? Buscar esa información entre los que lo han estudiado es mi estrategia siempre. Buscar no por arriba, digamos que lo último que escucho sobre de qué se tratan las cosas, sino sobre las bases que hay en ese conocimiento. Y esa sería mi sugerencia. Vale, ¿y dónde cree que puede crecer mucho el futuro de la ingeniería eléctrica para usted? Mire, eso se está viendo en todo el mundo. Hay un renovado interés por los aspectos de energía eléctrica en particular, como parte de la energía, como un total. Entonces, por ejemplo, si nos restringimos al mundo de los sistemas de potencia, por ejemplo, solo ese pedacito de sistemas de potencia, la incorporación de electrónica y de informática en ese mundo, el, digamos que da unas nuevas perspectivas de desarrollo a todo el sistema de potencia y a los sistemas de distribución. Hay por ahí todavía como una tierra prometida de que vamos a llegar a un nuevo mundo ahora que tenemos muchas cosas digitales y que tenemos 10.000 estrategias matemáticas para analizarlos. Claro. Pero no hemos llegado. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Si usted sale de ese mundo de los cables, de sistemas de potencia, de sistemas de distribución y se va al mundo de los mercados de energía, más o menos lo mismo. Hay un mundo prometido sobre qué podemos hacer estudiando toda la información que hay ahí adentro. Pero todavía no hemos llegado a ese puerto. Hay que recorrer ese camino. Ujú, Si se va al sector industrial, entonces tiene las preocupaciones del manejo eficiente de la energía y de esa transformación del, digamos, de los energéticos. ¿Mm? Ahí claro. hay mucho por desarrollar. Y indudablemente, cuando uno ve, eh, digamos que el desempeño profesional de los nuevos egresados, el primer impacto directo ha sido en la instalación de paneles fotovoltaicos. Hay, digamos que un nuevo nicho de mercado de desarrollo profesional, nuevas empresas que trabajan por esa línea, pero yo sospecho que ese es solo como la puerta de entrada a un mundo en donde la preocupación por la energía va a aparecer. Ese que parecía como un problema resuelto, no, está vigente. Ve qué interesante, profe, la verdad. Pues energías renovables, yo tengo esa perspectiva de que de pronto es algo transitivo, las energías renovables, porque he visto que eso tiene mucho,
digamos, tiene una parte oscura que es como la parte, digamos, de los desechos, por ejemplo, que generan los paneles solares y ese caso. ¿Usted cree que hay más futuro para de pronto la energía nuclear? Por todo ese Eh, tema de la inteligencia artificial que está consumiendo casi, ya, si no estoy mal, como un cuarto de la energía, si no estoy mal, era así, de Estados Unidos, por ejemplo. pero ¿qué tiene futuro en dónde? Es también la pregunta. En nuestro contexto nacional se ha vuelto a abrir la discusión, la pregunta de, bueno, ¿energía nuclear sí o no? ¿Cuándo? Y todavía lo ve uno como un poco lejos. Eh, Hay nuevas tecnologías, los reactores modulares, pero realmente es que nosotros en Colombia tenemos una enorme riqueza energética. Nuestra preocupación normalmente ha sido, es, bueno, escojamos de entre todas estas posibilidades cuál queremos. Entonces, en el contexto nacional, con los niveles además de consumo que se espera que tengamos, yo personalmente no creo que haya un cambio grande en la forma de percibir la energía nuclear como solución para Colombia. Ujú, En el contexto internacional es muy diferente esa respuesta. En particular, yo siento que lo que ha vivido Europa, Alemania, eh, ante los cambios geopolíticos, ante la nueva mirada que tienen que darle, que ya le están dando a un país como Rusia, que era su proveedor de ciertas formas de energía, los hace cuestionarse de nuevo cómo van a resolver los problemas de soberanía energética. ujú, Y allá es probable que la respuesta sea otra muy distinta. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que está ahorita al garete de los cambios políticos, entonces hay, digamos que una mirada a favor que luego va en contra de las inversiones hacia renovables. claro. Entonces, sí, en el mundo internacional la cosa es muy diferente a como la estamos viviendo nosotros acá. Pero creo que se estaba regulando una ley de nuclear acá en Colombia, pero... Sí, 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 por eso apareció de nuevo la pregunta. Me parece muy interesante que se formule la pregunta. Hay que actualizar las respuestas a las nuevas condiciones internacionales. Yo creo que debemos desarrollar el conocimiento en energía nuclear, claro que sí, pero todavía no veo que vaya a ser como la respuesta para darnos el cambio hacia el, digamos, un nuevo componente importante en la matriz energética. No lo veo. Pero es que la energía es solo una de las aplicaciones del conocimiento que hay sobre física nuclear, ¿no? Hay una cantidad de aplicaciones adicionales, por ejemplo, en el campo de la medicina, que son necesario conocerlas y dominarlas. Sí, claro. Y, profe, bueno, yo creo que la última pregunta para finalizar, ¿usted haría algo diferente a a lo que hizo pues en toda su carrera? Si volviera a Ah, recorrer mi vida ajá, exacto. con o sin el conocimiento que tengo ahora. Digamos con el conocimiento, sí, claro. ¿Ya? Porque yo realmente no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado en mi vida. En eso me parezco a Edith Piaf, ¿verdad? No, no, sin remordimientos de las decisiones que he tomado. Pero algún cambio. No, prefiero ni cuestionarme en eso, porque Ujú. ¿para qué si no lo voy a poder cambiar? Pues digamos, pero para los estudiantes de pronto, no sé, de pronto, no No, sé, no, usted no. de pronto no le ¿Qué faltó co- hacer deportes o de pronto, no sé, de pronto le faltó utilizar más los semilleros de investigación de la universidad o quién sabe. que cometan sus propios errores. Los míos son míos. Bueno, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Entonces ya cumpliendo pues con el horario que usted me dijo, ya estamos a borde de ese horario. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Muchísimas gracias por la entrevista. Vale, Que tenga un buen día. Chao, chao. lo mismo. Chao.